Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada en este día en que nos habla, como siempre, la palabra de Dios, de la riqueza que Él nos transmite, nos habla de todas las virtudes importantes que nosotros tenemos que seguir desarrollando y también de todas las cualidades que tenemos por dentro. Leemos del Génesis capítulo 41, 55, 57, pasamos al 42, 5, 7a, 17, 23, 24. Estamos pagando el delito, nos dice Génesis 41. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: diríjanse a José y hagan lo que él les diga. Los hijos de Israel llegaron en medio de otros viajeros a comprar grano, porque en el país cananeo se pasaba hambre. En el país mandaba José. Él vendía el grano a todo el mundo, así que los hermanos de José llegaron y se postraron ante él. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero disimuló. Si ustedes son gente honrada, les dijo, uno de sus hermanos quedará aquí encarcelado y los demás irán a llevar grano a sus familias hambrientas. Pero me traerán a su hermano menor. Así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían: estamos pagando el delito contra nuestro hermano. En fin, esta historia que nosotros conocemos muy bien, queridos hermanos, que es la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Pero ve, ella venían de ya alguna vez señan de ella, ya cuarucanella, ya ayema. Te cuya ya poa, ya poa y la iba, pero sin embargo, el Señor, dentro de ese error nuestro, el Señor escribe recto, dice, en renglones torcidos, ¿verdad? Escribe recto. Bueno, esta es la gracia del Señor y esto tenemos que estar convencidos. Nadie se puede desanimar y decir: yo soy pecador, yo ya no puedo más hacer nada, yo no puedo salir de esta situación, yo no puedo ofrecer algo positivo a los demás porque yo estoy en una situación desastrosa. No, todos tenemos siempre la oportunidad de parte del Señor, su misericordia y su amor. Fíjense aquí José, que es despreciado por sus propios hermanos, vendido por sus propios hermanos. ¿Cuántas veces en las congregaciones religiosas suceden eso? Le venden a sus hermanos. Entonces, esto mismo, sin embargo, Dios trabaja de otra manera. Es Dios el que dirige la historia, pero tenemos que ponernos en sus manos. José se pone en sus manos y eso es justamente lo que sucede aquí, ¿verdad? Porque a través de ese hermano despreciado, después Dios vuelve a salvar a su propio pueblo. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nuestras familias, sobre nuestro país. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.